El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: voz del que grita en el desierto, prepárate el camino del Señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como decíamos al principio, este segundo domingo de Adviento se nos pone este inicio de la predicación de Juan Bautista. Y alguno podría decir, pero qué raro tantos nombres que nos ponga el Evangelio de gente pagana que no tiene nada que ver con la fe. El 15 del imperio de Tiberio, siendo Poncio Pilato, Herodes, su hermano Filipo, Lisanio, bajo el sacerdocio de Anás y Caifás. Fijaros bien que esto lo pone aquí, pero no en la última cena. En la última cena no había ningún político, ningún gobernante. En los momentos de la fe, los gobernantes son los que más atacan la fe. Pero aquí es simplemente una forma de datación. Pero una datación para hacernos entender de que tanto Cristo como Juan están en medio de la historia. Y la historia es esta, era el año 15 del emperador Tiberio. Estaban todos estos gobernando, los sacerdotes eran estos. No es una cosa mítica, como muchos querrían, no es una cosa alejada de la verdad, una invención. No, aquí tenemos a este Juan en su momento histórico, en ese momento. Y además esto era como datación, la gente databa así. Cuando gobernaba fulano y mengano, era la forma de datar las cosas. Allí, en ese momento, empieza la predicación de Juan Bautista. Dice, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan, que había ido al desierto, allí. Recordemos que Jerusalén, buena parte de Jerusalén estaba más, y hoy también, cubierta de desierto. Hoy menos porque hay mucha más población y hay más casas y hay más barrios y hay más de todo. Pero en aquellos tiempos, sobre todo hacia lo que era el sur, pero no solo el sur, era desierto. Y dice que recorre toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión. No es nuestro bautismo, el nuestro es de consagración a Cristo, en el cual también, ser bautizados en Cristo, en su pasión y muerte. Es muy diferente, es ser consagrados al Padre y es hacernos hijos de Dios. Eso es el bautismo cristiano, que también perdona los pecados, sí, pero la función es mucho más allá. Es entrar en la vida divina, en la vida de la gracia. Aquí es simplemente un bautismo de preparación al Mesías que ha de llegar. Claro, en tiempo de Adviento que estamos preparando las dos venidas de Cristo. La primera que preparamos es su segunda venida para cuando vuelva, y si no nos cogerá en el momento de la muerte, que como siempre nadie sabe ni cuándo será. Y la segunda es para preparar el recuerdo de aquella primera venida y entonces celebrar la Navidad, el misterio de Dios que se hace visible tanto ante los judíos como ante los paganos, y especialmente hacia aquellos pastores, los más pobres, pero no solo ellos. Y
Cita aquí al profeta Isaías, voz del que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, etc. Bien, aquí cuando uno se va a buscar la profecía de Isaías, se da cuenta de que los evangelistas han hecho un pequeño cambio. Han cambiado la puntuación, simplemente. Con una puntuación diferente cambia todo. Tanto es así que el texto que hemos leído dice: voz del que grita en el desierto, preparad los caminos del Señor. El texto de Isaías real dice: voz del que grita en el desierto, preparad los caminos del Señor. Es una tontería. Pero aquí es una mentalidad como si nos dijesen los evangelistas, el evangelista en especial, Lucas: mira, ¿quieres prepararte al Señor? Has de irte al desierto. ¿Y qué representa el desierto? El desierto representa muchas cosas, pero sobre todo la primera, que has de salir del mundo de ruidos y de tu mundo particular. Hoy muchísima gente vive, pero parafraseando a Santa Teresa, pero sin vivir en mí, como diría ella. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero, decía ella. Pero eso en un sentido cristiano, en Cristo. Hoy muchos viven sin vivir en ellos mismos, porque viven solo de los demás. ¿Cuánta gente vive solo de la televisión, de los videojuegos, del Netflix, del móvil, bueno, del smartphone hoy en día y de todo lo que queráis vosotros? Pero ¿tiene tiempo para sí mismo? ¿Tiene tiempo para Dios? Eso representa el desierto, dejar todo lo que hacemos, dejar todas las preocupaciones, las cosas de cada día, las cosas del mundo, y tener tiempo para Dios. Y hay gente que no tiene tiempo jamás. Es muy curioso, aunque esto ha pasado toda la vida, pero hoy de una forma especial. La gente no tiene tiempo. Y no tiene tiempo muchas veces porque tiene muchas cosas que hacer, pero cuando uno empieza a mirarlas una a una, la mitad de esas cosas no sirven para nada. Y si no las hiciera no pasaría absolutamente nada. Si no hubiese tanto televisión o medios de comunicación, o no tuviese el móvil, no digo para comunicarse como teléfono, bien, pero si no estuviese todo el día escribiendo chorraditas que no sirven para nada, pues habría tiempo. Pero no, aquí el Señor lo que nos pide Isaías es, y el evangelista, que nos vayamos al desierto, o sea, que nos abstengamos de todo aquello, al menos por unos momentos, por unos días, por unas horas, lo que sea, para intentar escuchar solo la voz del Señor. El Señor grita, pero solo se le escucha en el desierto. En el desierto, cuando nos apartamos de todos los ruidos de este mundo. Y cuando le dejamos los ruidos de este mundo, entonces se puede escuchar al Señor. Hay mucha gente que ya lo hace. Aquí con la adoración diaria, del lunes al viernes, cuánta gente viene y se está ese rato largo con el Señor, en el silencio, viendo qué es lo que podemos hacer, lo que nos pide, buscando la verdad de Dios y no las medias verdades de este mundo. Por eso nos pide después, estando en el desierto, preparar el camino del Señor. Y aquí usa una imagen que se usaba ya desde muy antiguo, y era cuando cuando los gobernantes importantes de verdad, los gobernadores, los reyes, los emperadores, iban a una ciudad, o por ejemplo iban a Jerusalén mismo. ¿Qué es lo que hacían? Jerusalén, como hemos dicho, tiene carreteras, tenía una especie de carreteras que iban de caminos por el desierto. ¿Qué pasa en el desierto? Pues que estas carreteras se medio borran y prácticamente se estropean con muchísima facilidad, se estropeaban. ¿Qué hacían cuando venía alguien importante? Pues revisaban todos los caminos
por donde iba a pasar el rey que venía o el emperador. Y así donde habían baches se cubrían, algunas curvas pues se hacían más anchas, en algunos sitios pues hasta se hacían puentes. Esa mentalidad de arreglar los caminos para que el rey venga o el emperador venga bien y realmente pueda llegar hasta la ciudad. Con esa mentalidad, y a nivel de metáfora, lo hace con nosotros. Hemos de preparar bien los caminos al Señor, hemos de allanar sus senderos, los valles que sean rellenados, los montes y colinas rebajados, lo torcido enderezado. Pero hemos dicho que esto es en plan metáfora, quiere decir que no está hablando de los caminos de verdad, está hablando de nosotros mismos. Está hablando de nuestros vicios, de nuestros pecados que impiden que Dios entre en nuestras vidas. Y allí viene lo que es esa conversión. La conversión no es nada más que ese cambio radical interno que nos haga poner en primer lugar a Cristo y que se nos pide tantas veces y especialmente cuando celebramos los grandes misterios de Cristo, especialísimamente ahora en Adviento y lo que será la Cuaresma para preparar la Pascua, el gran misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso estos dos tiempos son los más privilegiados, no los únicos ni muchísimo menos, pero sí los privilegiados para confesar nuestros pecados, para ver qué es lo que nos impide llegar a Dios o que Dios llegue a nosotros. Muchas veces estamos llenos de vicios que a veces ni nos damos cuenta. Necesitamos este desierto que nos haga ver si nuestra vida va por el buen camino, si estamos atacados a tantas cosas y a tantos defectos que ya ni nos damos cuenta de cómo vivimos y cómo somos. Necesitamos pararnos, reflexionar, vernos a nosotros mismos, convertirnos al Señor para que nos perdone los pecados, nos prepare a una vida de gracia y podamos un día con Él entrar en la vida eterna.